todas las dádivas de Dios. Que la jactancia quede excluida. Jactancia vale decir el orgullo, el egocentrismo, la arrogancia de que nosotros tenemos lo que tenemos porque somos capaces. No, todo queda excluido, la jactancia. El apóstol Pablo habla, dice que nosotros no éramos lo mejor, que éramos lo necio del mundo, éramos lo vil, lo menospreciado del mundo. Y en esa condición de vil y menospreciado Dios nos escogió. Todo lo contrario que hace, por ejemplo, una persona, un vendedor, ya un feriante, que cuando vende su producto siempre escoge lo mejor y lo peor lo desecha, lo bota, lo da, porque ya está a punto de descomponerse, está en descomposición, entonces lo mejor queda y lo peor se va. Dios hizo todo lo contrario. Dios escogió lo vil, lo menospreciado, lo que no es, lo necio, para deshacer, para avergonzar a los sabios, a los fuertes. Y los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces, en ese conocimiento que Dios nos permite, uno se va dando cuenta de que la obra que hizo Cristo fue una obra tan colosal, tan grande, tan inmensa, tan gloriosa, tan sublime, que a veces es incomprensible cuando no se tiene un conocimiento profundo de lo que Él hizo por eso. Ya. Y para eso quiero introducirme en algunas citas de las Escrituras para ir viendo lo que nosotros, dónde estábamos y dónde Él nos dejó, quién éramos y quiénes somos ahora, en qué condición nos dejó el pecado y en qué condición nos dejó Cristo, en qué condición nos dejó el primer Adán y en qué condición nos dejó el postrer Adán, que es Cristo. Entonces son dos Adán, el primer Adán y el postrer Adán. El primer Adán es alma viviente y el segundo Adán es espíritu vivificante. Ya. El primer Adán nos introdujo en una condenación oscura y terrible. La Escritura dice que por la desobediencia de uno entró el pecado del mundo y por ende todos los hombres pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y reinó el pecado desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la forma de la ley, de la forma de Adán, dice la Escritura. Entonces Adán nos dejó en una condición de esclavitud. El hombre es carnal, es vendido al pecado. Y ahí está, ahí nos dejó Adán, con una condenación, muertos en delitos y pecados. Ahí nos dejó Adán. Y para que nosotros pudiéramos salir de esa condición, nadie podía voluntariamente salir de allá, quiero que lo entiendan. Del muladar, como dice Salmo 113, que el Señor se humilló para levantar al polvo del pobre y al menesteroso alzarlo. Del muladar nadie sale, nadie, absolutamente nadie puede salir. Ya. ¿Por qué no puede salir? Porque el hombre entró en una condición de voluntariamente hacerse esclavo del pecado. Desde el primer pecado, Adán se hizo esclavo del pecado y por ende entró la muerte. Y la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, dice la Escritura. Ya. Hablando de que reinó en el sentido de que no habían pecado y no tenían conocimiento de la ley, pero venido la ley el hombre tuvo conocimiento del pecado hasta cuando llega Cristo y manifiesta la gracia de Dios manifestada en carne, y a todos aquellos que creyeron tenían la posibilidad de tener vida y vida en abundancia. Entonces Cristo no es una opción de vida, Él es la vida. No es una opción que podría decir yo voy de hoy en adelante determino seguir al Señor. No, Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Y no habla solamente de esta muerte física, habla de una muerte en la condición de pecador. El pecador está condenado y la paga del pecado es muerte, destituido de la gloria de Dios. El hombre está muerto. El hombre es una llaga podrida de la cabeza hasta la planta del pie. No, dice la Escritura, es herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite, y en esa condición nos dejó Adán. Ya el libro de Romanos dice, no hay justo ni aun uno, todos se desviaron a una, cada cual se apartó por su propio camino. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, son engañadores, no hay justo, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, cada cual se apartó por su propio camino. Entonces, en esa condición estamos.
Adán, el primer Adán, que es alma viviente, ¿ya? Es alma viviente. Dios le dijo el día que él coma de ese fruto, el día que coma de este fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. Por lo tanto, no debes comerlo. Vamos a ir a la Escritura. Así que hoy de esto que le queda. Ya. Primera de Corintios 15, 45. Primera de Corintios 15, capítulo 45. ¿Ya? Dice, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. ¿Lo encontraron? Sí. Primera de Corintios 15, 45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Uno es alma viviente, que es el primer Adán, para que logren entender, es alma viviente. Dios sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un alma viviente. ¿Ya? Cristo es espíritu vivificante. ¿Qué significa? Es el espíritu que da vida a todo aquel que en él cree. Entonces es diferente. Adán es alma viviente y Cristo es espíritu vivificante. ¿Por qué es espíritu vivificante? Porque viene a dar vida a los que están muertos. Viene a dar vida a los que están encadenados. Viene a dar vida a aquellos que no pueden salir en esa condición que Adán los dejó. Entonces el primer hombre, Adán, es alma viviente. Y el segundo es espíritu vivificante. Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, versículo 12. Dice, ¿lo encontraron? Romanos 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ya, el pecado entró en el mundo primero, ¿por qué? Por un hombre. Pregunta, pero si la primera que pecó fue Eva, ¿por qué entró por un hombre? Pues tendríamos que decir, si leemos nosotros y la primera que desobedeció fue Eva, tendríamos que decir, el pecado entró por una mujer. Pero el pecado entró por un hombre, no por Eva, por Adán. ¿Por qué por Adán? Porque a él le fue dado el mandamiento. A él, antes que fuera formada la mujer de la costilla del hombre, Dios le mandó. Este es el mandamiento para él. Él es el Señor, Él es la cabeza, Él es el Señor. ¿Ya? Entonces a él se le dio el mandamiento. Eva seguramente Adán le transfirió o le dio a conocer lo que Dios a él le había dicho para que fuera obediente y no comiera del árbol que estaba en medio del huerto, igual que el árbol de la vida, para que no comiera. Pero Dios le dijo a Adán, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán se le dijo. Entonces el que transgredió el mandamiento fue Adán. Entonces cuando Adán transgrede, cuando Adán hace un acto de desobediencia, el pecado entró. Si Eva, cuando Eva pecó, el pecado no había entrado. Noten lo que pasa ahí. Cuando Eva peca, el pecado no entra. El pecado todavía no entra, porque Adán es el Señor. Adán es el Señor. Eva pecó y el pecado no entraba. Hasta cuando Adán comió, así como en ella, el pecado entró. ¿Ya? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, la muerte. Así, la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahí la muerte se nos traspasó a todos. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos
5:19. Romanos 5:19. Ahí mismo. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Ya hasta ahí llegamos. ¿Cómo? Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Romanos 5:17, ahí mismo, dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, el pecado entró, el hombre desobedeció, el hombre transgredió y la muerte reinó. 17. Por si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. ¿Ya? Y aquí habla lo que hizo nuestro Señor Jesús, que lo vamos a dejar para más adelante. Ahí mismo en el 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, desobedientes, transgresores y condenados. ¿Están entendiendo? Desobedientes, transgresores y condenados. ¿Qué les parece? Ahí estábamos todos nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado entró. Y cuando el pecado entró, dice, y reinó la muerte. Significa el pecado reinó, el diablo reinó, la muerte y el pecado reinó, se intronizó y reinó, y el hombre es carnal, vendido al pecado. Vendido al pecado significa de que él automáticamente es dueño de alguien. Cuando alguien compra algo, este yo lo vendo, este yo lo compré. El que vende se deshace de lo que tiene porque alguien lo compró. Entonces el apóstol Pablo, haciendo un recorrido por la historia y hace en forma figurativa, él comienza a decir, yo soy carnal, vendido al pecado. Y si él está vendido al pecado, significa de que él es esclavo, es siervo, y que donde está él no puede salir a menos que alguien lo rescate. Por eso que él dice, miserable de mí, ¿quién me librará? Libre, es esclavo y necesita libertad y no puede. Porque hay una ley que lo lleva a hacer lo que él hace, me lleva cautivo, dice. Hay una ley en mi carne, en mis miembros, que me lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte. Entonces él sabe que está cautivo porque es esclavo, porque es vendido al pecado, porque el pecado entró y reinó. Ahí estábamos nosotros, vendidos por la desobediencia de uno, por la transgresión. Entró el pecado, estábamos condenados. ¿Qué les parece a dónde estábamos? Y de repente uno llega al Evangelio y dice, sí, yo acepté al Señor y un día me propuse llegar a la iglesia y ando buscando al Señor. Y ni siquiera uno se da cuenta el tremendo milagro que hizo Dios al venir acá y manifestarse en carne y venir a rescatarnos a nosotros que estábamos muertos. Primero muertos en delitos, muertos en delitos. ¿Qué es lo que es un delito? Es alguien que falta a una ley. Muertos en delitos. Alguien que faltó, transgredió una ley, delitos y pecados. Gloria al Señor. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, allí estábamos nosotros condenados. Génesis 2, 16, 17.
Del 15 vamos a leer. Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó, ahí está el mandamiento, mandó, ¿a quién? A Adán. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Y después aparece las intenciones de Dios de darle compañía idónea. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Amén. El pecado entró por un hombre. ¿Ya? Vamos a ir a Lucas 4, 6 y 7. Cuando el Señor es llevado por el Espíritu al desierto y allí, ¿cierto?, es tentado por el diablo. Génesis 2, 16. Lucas 4, 6 y 7. Lucas 4, 6 y 7. Vamos a leer del 5 y dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En el versículo 6 dice: y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Pregunta: ¿qué es entregar algo? Entregar algo viene de integridad, entero, completo, con todo. Cuando Dios entregaba a sus enemigos en manos de los israelitas o de alguien que le pedía a Dios y Dios lo entregaría en su mano, significa de que esa nación o ese hombre o ese lugar era íntegro, totalmente entregado en su totalidad, enteramente, con sus riquezas, con sus mujeres, con sus niños, con sus esclavos, enteramente entregado a un amo o a un dueño, o cambia de posición y entregado a otro. Entonces el maligno le dice: a quien quiero se la doy, porque a mí me ha sido entregado. Todos los reinos de la tierra son míos, porque a mí me fueron entregados. ¿Qué significa cuando Adán abre la puerta, cuando entró el pecado? Adán le hace posesión de él todo lo que está allí. O por ejemplo, le da la entrada, porque el pecado entró. Al pecado, antes que Adán pecara, no entraba, estaba fuera. Estaba obviamente en los ángeles caídos, estaba en sus demonios, las potestades y todo. Los que se rebelaron en contra de Dios estaban allí. El pecado estaba allí. El pecado todavía no entraba, estaba fuera. Pero cuando Adán le abre la puerta, entró el pecado. Y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, significa el pecado entró. Antes estaba fuera, no tenía cabida, porque Adán era el Señor. Y cuando Adán peca, entró el pecado. Y el maligno toma posesión de todo lo que le pertenece. Todo el alma que pecare, esa morirá. Y los hombres pasan a ser posesión suya. Cuando Dios destruye a las generaciones pasadas en la época de Noé, cuando Dios vio la condición del hombre y Dios le pesó en su corazón
Y dijo Dios que todo designio del corazón del hombre es de continuo solamente el mal. Todo designio del corazón del hombre es de continuo solamente el mal. ¿Qué significa de que el hombre siempre era en forma continua? Todos conocen que es algo continuo, algo que está siempre, que permanece y que va allí. Y que siempre día tras día, semana tras semana, año tras año. Entonces el designio de los pensamientos del corazón del hombre es de continuo solamente el mal. El hombre voluntariamente ha pecado porque es esclavo. Y entonces Dios no le quedó otra solución que matar a esa generación y preservar a Noé, pregonero de justicia. Y que 8 personas se salvaron en el arca de Noé, 8 personas, porque Dios es bueno. Porque Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Sin embargo, Dios eliminó a toda esa generación, al mundo antiguo, porque el corazón del hombre y los designios de los pensamientos del hombre era de continuo, siempre de continuo solamente el mal. Y Dios preservó a Noé, pregonero de justicia. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios haciendo una depuración, como en los días de Sodoma y Gomorra. Llegó a tal punto la aberración de los hombres de Sodoma y Gomorra de que Dios vio una salida que fue la destrucción de esas ciudades. Cuando los ángeles fueron a visitar a Lot para darle a conocer los propósitos que Dios tenía para sacarlo fuera y llevarlo a un lugar seguro, ellos, ¿qué hacían los hombres de Sodoma y Gomorra? Fueron a las puertas de la casa de Lot y le dijeron a Lot: danos a conocer a esos habitantes que están en tu casa para que los conozcamos. ¿Ya? ¿Ustedes saben lo que ellos querían? El conocimiento es intimidad. Lo que ellos querían era conocer, tener relaciones sexuales con ellos. Perdieron toda noción de prudencia, toda noción de lo correcto. Entonces el hombre seguía. El corazón del hombre es de continuo solamente el mal. Le dijeron a Lot: saca fuera a esos hombres para que los conozcamos. Pero a pesar de todas esas cosas, a pesar de esa condición, Dios vio todo lo que él había hecho, y aquí era bueno, y en gran manera. Mire cómo mira Dios. Cuando Dios ve algo, Dios ve en su totalidad, todo. Cuando la Escritura dice: y vio Dios lo que había hecho, era bueno y en gran manera. Dios vio lo que él hizo. ¿Qué significa? Dios vio el principio y Dios vio el final. Y todo lo que había hecho, a pesar que Dios sabía que Adán iba a pecar, a pesar que el hombre se iba a convertir en una podrida llaga de la cabeza hasta la planta del pie, Dios vio todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. ¿Y por qué era bueno en gran manera? Porque Adán iba a pecar. El alma viviente que es Adán es alma viviente, pero resulta de que Dios tenía preparado a Cristo, que es espíritu vivificante. En Adán todos mueren, como dice la Escritura, pero en Cristo todos serán vivificados. Entonces Dios sabía de que en Adán moriríamos todos, y que todos seríamos esclavos, y que todos seríamos condenados, y que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados. Entonces Dios sabe, y Dios vio lo que él había hecho. ¿Qué había hecho? Había hecho al hombre, pero antes también había hecho el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, destinado desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Gloria a Dios. Dios se fue. Y vio Dios lo que había hecho, y aquí era bueno en grande manera. Entonces, a mí me han sido entregadas, dice el marino. A mí me han sido entregados. Estos me lo entregaron íntegro, total, completo. Es mío, es de mi propiedad, me pertenece. Juan 14, versículo 30. Aún Cristo sabe que lo que el maligno está diciéndole es la verdad, pero él es engañador. El engaño es mentira combinado con verdad.
Y Dios, Cristo sabe que los reinos del mundo le pertenecen a Él, porque a Él se lo entregaron. Pero lo que el maligno pretende en ese momento es que Cristo peque. Cuando le dice, si tú postrado me adorares, significa, tienes que llegar a pecar, a adorarme. Y todo esto te lo daré. ¿Para qué? Porque Él prevé o algo percibe de que de la única forma de detener todo lo que se percibía de lo que Él quería hacer, quería destruir. Porque sabe que cuando el pecado entra, destruye. A todo hombre justo el pecado lo destruye. A toda alma noble el pecado lo destruye. A toda alma pura el pecado lo vuelve impuro. Entonces, si este justo viene de Dios, el pecado lo hará impuro. Y todo lo que Él pretenda será contaminado con esa tentación. Entonces le dice, todo lo que yo tengo es mío. A mí me fue entregado esto, porque antes yo estaba fuera del mundo, habitando y cohabitando con los demonios, con los ángeles caídos, con todas las potestades de las tinieblas. Estaba fuera y no podía entrar hasta cuando entró por causa de Adán. Y Él dice, los reinos del mundo, el mundo entero está bajo el maligno, dice el apóstol. Entonces, de la única forma de que Él quería devastar los planes que Él no percibía en su cabalidad, no percibía a ciencia cierta, pero sabía de que ese personaje que estaba ahí sanaba enfermo, perdonaba pecado, echaba fuera demonios, y entonces Él decía, este es alguien que algo tiene, aunque no sabe qué es, pero sabe que algo trama, no sabe cómo, ni cuándo, ni cómo, pero sabe que pecando, todo lo bueno que Él traiga se desaparecerá. Por último dijo Él, hay que matarlo, y lo mató. Y nunca entendió que muriendo a nosotros nos salvaría. Nunca comprendió que nosotros muriendo los esclavos serían libres. Nunca comprendió. Él sabe que todo pecador nunca llegará a la gloria de Dios, que todo pecador será desechado de Dios, que todo pecador le corresponde a Él, que todo aquel que ha pecado le pertenece, como cuando Él va al monte a buscar a Moisés porque Moisés ha pecado y le pertenece a Él. Y el ángel del Señor le dice, vete Satanás, el Señor te reprende. Y entonces Dios se preserva a Moisés para él, aunque ha pecado. Gloria a Dios por Cristo. Gloria al Señor. Todo esto te daré los reinos y toda la gloria de ellos, porque son míos, y al que quiero se la doy. Adórame, y todos serán tuyos, y Cristo íntegro. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Gloria al Señor. Por los pecados los matrimonios se destruyen. Por los pecados los hijos se desvandan. Por los pecados el noble se vuelve corrupto. Por los pecados el limpio de corazón se vuelve sucio. Todo es pecado, y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo fue hecho más sublime que los cielos. Gloria al Señor. Gloria a Dios, nuestro Cristo. Gloria al Señor. Dijimos Juan 14:30. Jesús dice lo siguiente: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él no tiene nada. Y él lo reconoce, el príncipe, el principal de este mundo, o el cabeza de este mundo, y él no tiene nada en mí. Jesús lo reconoce, que a él le fue entregada autoridad, potestad. Viene el príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí. Nos va a pillar esto que aparece. Segunda de Corintios 4, Segunda de Corintios. A ver. Ahí no anoté la cita. Versículo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Es tremendo lo que hizo Cristo, ¿eh? Y cuando uno logra ver en la condición en la que estábamos nosotros,
en la condición en la que estábamos nosotros. La Escritura dice: el hombre fuerte, fuertemente armado, en paz está todo lo que posee. Y dentro de esa posesión estábamos nosotros. Él estaba en paz, tranquilo. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita las armas en que él confiaba, y las armas que él confiaba era el pecado. Él confiaba tanto en las armas que tenía, porque había contaminado a todos los hombres. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita las armas en que él confiaba, que es el pecado, y reparte el botín, que éramos nosotros. Amén. Amén. Dice, 2 Corintios 4, versículo 4, dice: los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Ya? Aquí el apóstol reconoce la autoridad que tiene sobre los hijos de desobediencia y sobre el mundo, que está bajo el maligno, no bajo nosotros, del mundo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Sigamos. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. ¿Qué significa eso? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en el rostro de Cristo. Cristo nos iluminó el alma. Él es el conocimiento de la gloria de Dios en Cristo. Que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo en Cristo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados, sus maldades. Adán es alma viviente, Cristo es espíritu vivificante. En Adán todos mueren y en Cristo todos serán vivificados. El pecado nos mató y nos hizo miserables. Cristo nos libertó y nos hizo libres. El pecado nos engañó, pero Cristo nos libertó. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No solamente a salvar, sino a buscar. Primero a buscar y después a salvar. Y para salvar hay que pagar un precio. Porque significa redención. Redención es compra de los esclavos. ¿Qué es lo que se hizo? José lo vendieron. Ya José fue vendido a los ismaelitas por sus hermanos, que lo metieron a la cisterna, quisieron matarlo, y como no murió, por gloria de Dios, lo sacaron y lo vendieron como esclavo a los ismaelitas. Pablo dice: yo soy carnal, vendido al pecado. Tengo un dueño, tengo un amo. Moisés tuvo amos en Egipto, tuvo a Potifar, tuvo al carcelero, tuvo amos en Egipto. Vendido. Y toda persona vendida no tiene voluntad propia, es esclavo. Y Pablo dice: yo soy carnal, vendido al pecado. No que él es carnal, sino él lo que está haciendo. Él está haciendo está hablando en sentido figurado de todos los tiempos de la era de los hombres, hasta llegar a Cristo. Después vamos a ver eso. Ya dice: porque Dios que mandó, primero Dios mandó. Nadie acepta a Dios, nadie lo acepta, porque no depende del que quiere, no depende del que corre. Esto depende de Dios, que tiene misericordia. Dios mandó. Hermano mío, el día en que tú llegaste a la presencia del Señor, no es porque tú de repente dijiste: yo soy un hombre que tiene fuerza de voluntad y voy a ir a la iglesia. No, ese día, sin que tú te dieras cuenta, Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿En quién? En la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces Pablo, ¿qué es lo que dice? Todas las cosas las tengo por basura. Todo lo que no sea el conocer a Cristo es basura para mí. Porque Cristo es todo lo que el hombre necesita. Cristo es el amor de Dios manifestado en carne. Dios
Cristo es el brazo desnudo de Dios que vino a la tierra. Dios, Isaías 52, versículo 10 dice, Dios desnudó su brazo santo, lo desnudó, y todos los confines de la tierra verán la salvación de Dios, redención, salvación. Dios desnudó su brazo santo. Yo trabajo y mi Padre trabaja, dice él, y cuando alguien trabaja se desnuda el brazo para trabajar, y Dios trabajó en nosotros. Gloria al Señor. Romanos 7, versículo 14. Gloria al Señor. Es bueno el Señor, hermano. Cuando uno comienza a leer y estudiar esto, uno se maravilla, se admira, y uno no le queda otra cosa que decirle, Señor, estoy maravillado de tu amor. No pensé lo que yo era, porque alguien puede decir, yo tengo de qué jactar. Alguien podría decir, soy un hombre estudiado, tengo un doctorado, soy universitario, soy ingeniero, soy arquitecto, soy técnico, soy acá, soy allá. Alguien tiene de qué jactarse, pero delante del pecado nadie se puede jactar. Porque cuando eres esclavo, vendido al pecado, nadie se puede jactar porque eres esclavo. Y necesitas urgentemente que te rediman, que te rescaten, que te liberten, que te compren. Y en esa condición, Dios se humilló a mirar. Y cuando nos miró, vio esa condición en la que estábamos, que nunca, ni tú ni yo podríamos salir de allá. Y Dios se humilló a mirar y miró. Primero se humilló a mirar, ¿dónde? En el cielo. Dios se humilló a mirar en el cielo primero, no en la tierra, no. Se humilló a mirar en el cielo. Uno, en el cielo y en la tierra. Dos humillaciones, en el cielo y en la tierra. ¿Y por qué en el cielo? Porque es una humillación mirar en el cielo. Para otro día, se humilló a mirar en el cielo, porque también en el cielo había una deuda para con él. Porque los ángeles se rebelaron, los que estaban en el cielo, en contra de él. Se humilló a mirar en el cielo y en la tierra el hombre también se había rebelado en contra de Dios. Dos rebeliones, primero en el cielo y también en la tierra. Los ángeles que pecaron, que dejaron su dignidad, que se unieron a ese, como dice Isaías 18, si no me equivoco, Ezequiel 28, Isaías 14, habla acerca de ese, leamos mejor, leamos. Nos estamos metiendo para otro tema, pero bueno. Isaías 14. Hizo falta la pantalla, ¿cierto? Para la otra, dice Rodrigo, para la otra. Paciencia. Isaías 14, versículo 12. ¿Cómo caíste? ¿De dónde? Del cielo. ¿Ya? Lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra. ¿Dónde cayó? Tierra. Esperando que le abrieran la puerta. El portero, Adán, no podía. Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Amén. Ezequiel 28. Ezequiel 28, 14 dice, tú, querubín grande, protector,
Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Dios se humilló a mirar, primero en el cielo. Allí algo había pasado en el cielo. Y se humilló a mirar en la tierra, porque algo pasó también en la tierra. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, a pesar de todo lo que Dios vio. Pero Dios tenía algo preparado para nosotros. Tenía algo preparado para aquellos que morirían. Tenía algo preparado para los esclavos, para los perdidos. Tenía preparado a su unigénito Hijo, el rescate por todos nosotros, para reconciliar todas las cosas. Primero, ¿qué dijo? ¿Qué cosas primero? Las que están en los cielos y las que están en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y qué más dice? Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Miren lo que hizo Cristo. De repente asimilamos a Cristo, lo tomamos como nuestro nomás. Cristo vino para mí. No, Él reconcilió las cosas que estaban en el cielo y en la tierra. Mira Cristo, 33 años. Flaquito, tal vez delgadito, 33 años, pero es el más sublime de todos los hijos de los hombres. Nunca hubo engaño en su boca. Nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Eres el Cordero preparado para nosotros. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado entró, pero Él lo va a quitar. El pecado entró. ¿Y cómo lo quita ahora? Tiene que haber un sacrificio, tiene que haber sangre derramada, tiene que haber redención. Se humilló a mirar. Y para mirar Dios dio lo mejor que tenía, que era Cristo. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a nadie digno que abriera el libro y desatara sus 7 sellos, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y no se halló a nadie. Dios buscó y no se halló. Y Juan lloraba mucho, porque cuando Dios busca a alguien para que aplacara el juicio de Dios y no se halló, es como cuando dice los días de Jeremías: busquen un hombre por la ciudad, que haga el bien, que ame la justicia y ame la verdad, y yo perdonaré la tierra. Y dice, y no se encontró a nadie. Y Dios destruyó la ciudad porque no hubo nadie. Y estaba pasando lo mismo en el cielo, que se buscó en la tierra. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, no hubo nadie digno. Y lloraba yo mucho, dice Juan. No lloraba, sino yo mucho, dando a entender desconsolado, porque Dios iba a arrasar con todo. Pero de repente Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en delitos y en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sos salvo. Y esto no de vosotros, no es tuyo ni mío, esto es regalo de Dios. Esto es dádiva de Dios, regalo de Dios. Porque Dios nos ama, porque Dios es bueno, porque para siempre son su misericordia. No hay ningún mérito en la jactancia, no existe. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos entrar en su gloria, no podemos tener acceso al árbol de la vida. Pero bienaventurados aquellos que han lavado su ropa en la sangre del Cordero para tener acceso al árbol de la vida. Gloria a Dios. Cristo es espíritu vivificante. En Adán todos mueren, el alma viviente, pero en Cristo todos seremos vivificados, porque Él es espíritu vivificante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Estábamos en Corintios, nos pasamos para otra parte. Sí, pasamos para otro lado. Pero bueno es el Señor. Sí. Bueno es el Señor. Romanos 7, versículo 14.
Romanos 7, versículo 14. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual. Habla de la ley, de los mandamientos que se le dio al pueblo de Israel. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo lo que está haciendo, no es que Pablo dice que él es vendido al pecado ahí, no es que Pablo sea esclavo. Pablo no es esclavo, Pablo es libre. Pero Pablo está hablando figurativamente. Él es como la figura del hombre que pasó todos los tiempos, antes de la ley, en la ley, y cuando llega Cristo, la libertad. Entonces Pablo está traspasando todos los tiempos para dar a conocer al hombre qué es lo que hizo el pecado con el hombre y cómo Cristo nos dio la libertad. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Vendido, esclavo, con un amo. Eso es lo que dice Pablo. Juan 8:34, cuando Jesús habla con los judíos, le dice: todo aquel que hace pecado, que es esclavo, es del pecado. Da a entender que el hombre permanece en una condición, en una naturaleza adámica, esclava, cautiva, que no podrá salir a menos que crean que yo soy. Si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Él dice: yo soy el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ellos dicen: ¿cómo dices tú has descendido del cielo? ¿Acaso no sabemos que eres hijo de María, hijo de José? Conocemos a tus hermanos y a tus hermanas. ¿Cómo dices tú has descendido del cielo? Demonio tiene. Pero Cristo íntegro sigue su marcha.